Hola muchachos, ¿cómo han estado? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a esta nuestra clase 19 de educación musical. Bueno muchachos, como siempre vamos a comenzar leyendo el objetivo del día de hoy que dice reforzar contenidos vistos durante el año en educación musical. Por lo tanto, este es el primero de varios videos resúmenes que vamos a realizar utilizando ejemplos de las tareas que ustedes me han enviado para reforzar los contenidos que hemos entregado durante todo el año en educación musical. Entonces es importante que estas clases ustedes las observen bien y que puedan ir recordando esta información que les hemos entregado en todas estas clases para que de esa manera entiendan bien cuáles fueron los contenidos que entregamos durante el año en educación musical. Así que bueno, vamos a comenzar la clase del día de hoy con una pregunta muy interesante y muy importante que es básica en esta asignatura. ¿Qué es la música? Muchos de nosotros conocemos la música, pero no sabemos bien qué es, ¿sí? Entonces vamos a comenzar por eso. ¿Qué es la música? La música no es otra cosa que sonidos organizados. Cada vez que se organizan sonidos, una persona puede crear una obra musical, ¿sí? Así entonces existen músicas o creaciones musicales con mayor organización o con menor organización. Obras más alegres, obras tristes, obras con ánimo, obras más íntimas. Es decir, cada obra musical es distinta, sin embargo todas tienen la característica de que personas tomaron sonidos y los organizaron. Y por eso se le dice música, ¿ok? Entonces, la música tiene 4 parámetros del sonido, 4 características básicas que ustedes deben conocer, que deben recordar, que deben tener en claro, ¿sí? La primera tiene que ver con esto. ¿Qué es este instrumento? ¿Cómo se llama? El piano, ¿cierto? El piano es un instrumento que genera un sonido particular, distinto al sonido de la guitarra, distinto al sonido de la trompeta, del saxofón. ¿Y en qué se diferencian? En su timbre. Porque cada uno de estos instrumentos puede generar el mismo sonido. El violín puede hacer la misma nota que el piano, puede ser un do. Pero si ese do es tocado por el violín, va a tener un sonido diferente que el do tocado por el piano. ¿Y eso por qué? Por el timbre, una característica del sonido que tiene que ver con quién emite el sonido. Por lo tanto, son 4 características del sonido. La primera es el timbre. Ahora, nosotros no solamente vamos a generar sonidos con instrumentos musicales, también lo podemos hacer con objetos cotidianos. Por ejemplo, tomar una cuchara, un tenedor, tomar una olla, tomar objetos plásticos o de madera y hacer sonidos y organizarlos también crea una obra musical. Por lo tanto, los cotidiáfonos son precisamente objetos cotidianos con los que podemos hacer música. Y el sonido, en cuanto al timbre que va a tener una olla, va a ser muy distinto al timbre que va a tener un bombo, por ejemplo. Un bombo que ya es un instrumento musical, pero una olla va a sonar con un timbre distinto. Por lo tanto, también se consideran dentro de las posibilidades para hacer música estos cotidiáfonos. Ahora, un segundo aspecto o característica del sonido viene a ser la intensidad. Es distinto gritar que hablar suave, que contar un secreto. Es distinto intentar proyectar la voz bien lejos que estar cerca de alguien y susurrar. Por lo tanto, la intensidad muchas veces se utiliza en la música para generar emociones en el oyente, para generar una sensación de alegría, de entusiasmo o bien de tranquilidad según la intensidad que vaya teniendo esa obra musical. ¿Ya? Por lo tanto, la intensidad es otro de los 4 aspectos o características del sonido. También debemos saber que la música se escribe, ¿sí? Existe una notación musical. Notación musical quiere decir que estos símbolos que están acá tienen representación en estos 4 parámetros del sonido que estamos hablando. Entonces, los más conocidos, los que ustedes básicamente conocen, son la redonda, la blanca, la negra y la corchea, ¿ya? Que la redonda tiene un tiempo
una duración más grande, más extensa, y la corchea es un tiempo más abreviado, ¿sí? Por lo tanto, el tiempo es más corto en la corchea y más largo en la redonda. Entonces, redonda, blanca, negra y corchea son figuras rítmicas que tienen que ver con la duración. ¿Cuánto dura el tiempo del sonido? ¿Ya? ¿Cuánto dura el sonido? Por lo tanto, la duración viene a ser otro aspecto del sonido, otra característica. Ahora, si en el pentagrama nosotros estas figuras que son rítmicas las subimos, vamos a tener un sonido más agudo. Pero si las bajamos, vamos a tener un sonido más grave. Y eso tiene que ver con la altura, que es el cuarto parámetro del sonido. Por lo tanto, la altura nosotros las vamos a reconocer con las notas musicales, como son do, re, mi, fa, sol, la, si, que son 7 notas musicales en total en la escala diatónica. Por lo tanto, es muy importante recordar estos 4 parámetros del sonido. En un pentagrama, entonces, si la nota, la figura musical está hacia arriba, es agudo, y si está abajo es grave. Entonces, tenemos estas características del sonido, que son 4: duración, intensidad, timbre y altura. Estos 4 parámetros del sonido nosotros los podemos ver reflejado en cualquier obra musical. Ustedes, a principio de año, les dimos una tarea que era seguir el ritmo, o sea, la duración, de una obra que era un romance, ¿se acuerdan? Entonces, ese romance tenían que seguirlo con un cotidiáfono precisamente y seguir el ritmo que tenía ciertas características que lo anotábamos incluso y lo vimos. Entonces, cualquier obra musical puede tener los 4 parámetros del sonido. En ese caso el ritmo ya lo teníamos claro. La altura era la melodía que iba llevando la canción. ¿Ve? La melodía que llevaba la canción era la altura. La intensidad se podía variar. Por ejemplo, uno podía tocar suave y después podía tocar fuerte, y eso también le da una dinámica de expresión a la obra, a la canción interpretada en ese ritmo con el cotidiáfono. Ahora, teníamos entonces la altura, la duración, teníamos la intensidad, y el timbre en el fondo lo iba a determinar quién generaba el sonido. Si ustedes tomaban un plástico y lo golpeaban con una madera, eso iba a ser un timbre particular. Pero si tomaban una olla y le pegaban con un tenedor, eso ya cambiaba el timbre, o sea, quién emite el sonido. Por lo tanto, los 4 elementos están presentes, las 4 características del sonido, en esta obra que ustedes, la mayoría, no la mayoría, pero algunos la hicieron. Y bueno, se las vamos a mostrar con los ejemplos que me mandaron como tareas, que están bastante interesantes. Y los que no han hecho esta tarea, para que vean que sus compañeros que la hicieron de esa manera, y así es como se hace. Por lo tanto, quedo atento a recibir las tareas faltantes. Recuerden que todavía están a tiempo de mandarlas. Vean los ejemplos a continuación de sus compañeros y realizan todas las tareas que tengan pendientes, porque estamos a fin de año, estamos cerrando promedios, y por lo tanto es muy importante que se pongan al día en sus notas y en sus tareas. Bueno, con eso nos despedimos. Los dejamos entonces a continuación con estos ejemplos musicales, con estos ejemplos de las tareas que ustedes me enviaron en este compilado de canciones realizadas por ustedes. Entonces, nos despedimos y lo dejamos hasta acá, y nos vemos en una próxima oportunidad. Que estén muy bien. Chao. Al montar en el caballo la espada se le cayó. Por decir maldita sea, dijo maldita sea yo. Sevilla.
Al montar en el caballo la espada se le cayó. Al montar en el caballo la espada se le cayó. Por decir maldita sea, por decir maldita sea, dijo maldita sea. Y Sevilla, Sevilla, siete, Sevilla, hoy siete, todas siete fueron hembras, todas siete fueron hembras. La más chiquita de de ir a servir a la guerra, de ir a servir a la guerra vestidita de varón.